Biografía de Platón y su filosofía. Platón es sin duda uno de los pensadores más influyentes de toda la tradición filosófica occidental. Nacido en el año 427 a.C. y fallecido en el 347 a.C., su vida se entrelaza con un periodo crucial de transformación en la sociedad griega, donde la política, el arte y la filosofía convivieron en un intenso intercambio de ideas. La figura de Platón no solo marcó un hito en la historia del pensamiento, sino que dejó un legado que ha sido retomado, analizado y debatido a lo largo de los siglos en numerosos ámbitos. Contexto histórico y primeros años. La Atenas del siglo V a.C. vivía un periodo de esplendor cultural y político. La ciudad se consolidaba como el epicentro de la filosofía, las artes y la ciencia. Nacido en una familia aristocrática, Platón tuvo acceso a una educación privilegiada que le permitió explorar temas políticos, matemáticos y filosóficos. Desde sus primeros años se mostró fascinado por la búsqueda de la verdad y la justicia, temas que se convertirían en ejes fundamentales de su pensamiento. Su educación incluyó el aprendizaje de la retórica, la música, la gimnasia y fundamentalmente el estudio de la filosofía, que en esos tiempos se consideraba la búsqueda de la sabiduría a través del razonamiento y el diálogo. La influencia de su maestro Sócrates fue crucial en la configuración de su visión del mundo. Platón pasó horas en el ágora y en los distintos espacios de encuentro intelectual, donde se debatían ideas sobre el bien, la justicia y la naturaleza del conocimiento. La influencia de Sócrates y la búsqueda de la verdad. Uno de los aspectos más relevantes de la vida de Platón fue su relación con Sócrates, fundador del método dialéctico y renovador de la filosofía griega. A través de los diálogos, Platón inmortalizó las enseñanzas de su maestro. En la Apología de Sócrates, se pueden leer pasajes en los que el maestro insta a conocerse a sí mismo. De hecho, una de las citas textuales que ha perdurado es: «Conócete a ti mismo», una máxima que, aunque atribuida a Delfos, fue constantemente reinterpretada en el contexto socrático y platónico. A lo largo de sus escritos, Platón utiliza a Sócrates como personaje central, dotándolo de una mirada crítica y reflexiva que desmantela prejuicios y creencias establecidas. En el Fedón, por ejemplo, se explora la inmortalidad del alma, y a través de la voz de Sócrates se argumenta que la vida es un proceso destinado a purificar y perfeccionar la esencia interna del ser. La relación entre maestro y discípulo se convierte en el armazón sobre el cual se construyen teorías complejas sobre la existencia, la moral y el conocimiento. La academia y el desarrollo del pensamiento filosófico. Tras la muerte de Sócrates, Platón sintió la necesidad imperiosa de fundar una institución que permitiera el desarrollo del pensamiento filosófico en condiciones de libertad y rigor intelectual. Así nació la Academia, que se convirtió en la primera institución de educación superior en la historia. Durante casi 900 años, la Academia fue el semillero de ideas que revolucionaron la manera de comprender la realidad y el cosmos. En la Academia se discutían cuestiones fundamentales relativas a la naturaleza del ser, la existencia de un mundo ideal y la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. El método dialéctico basado en la confrontación de ideas a través del diálogo se consolidó como la herramienta principal en la búsqueda del conocimiento. La herencia de este método ha perdurado en el tiempo, influyendo en generaciones de filósofos y científicos. Obras y diálogos, el legado literario de Platón. Platón escribió alrededor de 35 diálogos que, con el tiempo, se han convertido en verdaderos clásicos de la literatura filosófica. Entre los más famosos se encuentran La República, El Banquete, El Fedón, Taimeo, Critón y Gorgias. Cada uno de estos textos aborda aspectos fundamentales de la existencia humana, la política, la ética y la metafísica. En La República se desarrolla la idea de la justicia y se expone la alegoría de la caverna, una de las imágenes más icónicas de su pensamiento. Esta alegoría ilustra la diferencia brutal entre el mundo sensible y el mundo de las formas, siendo la educación y el conocimiento la llave para ascender de la oscuridad a la luz. Una cita célebre de este diálogo afirma: «La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente», lo cual, aunque ha sido interpretada y parafraseada a lo largo de los siglos, resume la visión de Platón respecto a la formación del espíritu. En El Banquete, Platón explora las diversas aristas del amor y la belleza. Mediante un formato de simposio, donde varios personajes exponen sus ideas, se alcanza una visión del amor que trasciende lo físico para adentrarse en el terreno de la elevación espiritual y el anhelo de la perfección. Uno de los pasajes más recordados dice: «El amor es el deseo de lo inasible, el anhelo de lo verdaderamente sublime,
en el que se plasma la idea de que el amor impulsa al alma hacia la contemplación del ideal. El Fedón es otro diálogo fundamental en el que se defiende la inmortalidad del alma y se discuten los argumentos a favor de la vida después de la muerte. Aquí Sócrates expone que el alma, al desprenderse del cuerpo, regresa a su estado primordial, libre de las distracciones terrenales. En este contexto se puede leer: el alma es inmortal, y se eleva a un estado en el cual solo reina la sabiduría. Esta frase encarna la profunda convicción de Platón acerca de la trascendencia del espíritu humano. Taimeo resulta igualmente fascinante por su intento de explicar el origen y la estructura del universo. En este diálogo Platón presenta una cosmogonía que conecta lo físico con lo metafísico, donde el mundo sensible es una copia imperfecta de un modelo eterno e inmutable. Los conceptos que se derivan de esta obra han influido en teorías cosmológicas a lo largo de millares de años, permitiendo que incluso los grandes astrónomos y físicos modernos encuentren paralelismos con las antiguas perspectivas filosóficas. Además de estos diálogos, obras como Critón, Gorgias y Menón aportan a una comprensión integral de la ética, la política y la epistemología. En Critón se debate el valor de la justicia y la importancia del deber cívico, mientras que Gorgias se centra en el poder de la retórica y el peligro de la persuasión sin sustancia. Menón, por su parte, introduce la teoría del recolamiento del conocimiento, una idea que ha sido discutida y reinterpretada por numerosas corrientes filosóficas. La filosofía de las ideas y la teoría de las formas. Sin lugar a dudas, una de las contribuciones más monumentales de Platón es su teoría de las ideas o formas. Según esta doctrina, el mundo sensible que percibimos es solo una sombra o copia imperfecta de una realidad superior y perfecta, compuesta por entidades inmutables e ideales. Estas formas representan la esencia de todas las cosas. La belleza, la justicia, la bondad y la verdad son solo algunas de las ideas eternas que existen en un plano distinto al material. La metáfora de la caverna, expuesta en La República, ilustra esta diferencia de forma magistral. Imaginemos a unos prisioneros encadenados en el interior de una cueva, que solo pueden ver las sombras proyectadas en la pared por objetos que pasan detrás de ellos. Para estos prisioneros aquella realidad es lo único que existe, pero en realidad, fuera de la caverna, se encuentra el mundo de las formas, un lugar de luz y perfección absoluta. Como afirmaba Platón, la educación es, en cierto modo, el proceso de liberación del alma de la oscuridad hacia la luz. Esta cita encapsula la aspiración platónica de trascender lo meramente empírico para alcanzar el conocimiento verdadero. La importancia de la teoría de las formas radica no solo en su capacidad para explicar el fenómeno del cambio y la diversidad, sino también en su implicación ética. Al considerar que las virtudes son formas perfectas, Platón sugiere que la vida moral se basa en la contemplación y la imitación de estos ideales. Así, la práctica de la virtud y la búsqueda del bien se convierten en un camino hacia la perfección del alma. El ideal del filósofo rey. En La República, Platón propone la figura del filósofo rey como la personificación perfecta de la sabiduría y la justicia. Según este ideal, el gobernante debería ser alguien que, habiendo alcanzado un profundo conocimiento de las formas, es capaz de trascender intereses personales y actuar en beneficio de la comunidad. La idea surge como respuesta a la situación política de Atenas, en la que la corrupción y la demagogia amenazaban la integridad de la polis. Platón sostenía que solo aquellos que han pasado la prueba de la educación filosófica, que han sido expuestos a la dialéctica y a la meditación sobre la esencia de la justicia, son aptos para gobernar. Esta noción, revolucionaria para su época, influenció de manera decisiva el pensamiento político posterior, abriendo el camino a teorías sobre el estado ideal y la relación entre ética y política. Una cita de La República que resume este ideal es: hasta que los filósofos sean reyes, las ciudades no encontrarán descanso, y hasta que los reyes se conviertan en verdaderos filósofos, no habrá paz. Con estas palabras, Platón subraya la urgencia de una transformación profunda en el liderazgo político, donde el conocimiento y la virtud sean las premisas esenciales para el ejercicio del poder. La relación con Aristóteles y la continuidad del pensamiento. Si bien es innegable la inmensurable influencia de Sócrates en el pensamiento de Platón, resulta igualmente crucial destacar la relación con otro gigante de la filosofía, Aristóteles. Discípulo de Platón durante muchos años en la academia, Aristóteles absorbió y posteriormente reinterpretó aspectos fundamentales del sistema platónico. Aunque Aristóteles se distanció en ciertos aspectos respecto a las ideas de su maestro, su obra refleja una continuidad en la tradición que Platón inició. Mientras Platón enfatizaba la existencia de un mundo de formas ideales,
Aristóteles insistía en estudiar la realidad a través de la observación empírica y la lógica deductiva. Esta divergencia no fue motivo de conflicto, sino que estimuló el desarrollo de dos corrientes filosóficas que han coexistido y dialogado a lo largo de la historia. La influencia recíproca de ambos pensadores se evidencia en la manera en que abordaron cuestiones fundamentales como la ética, la política y la metafísica. Por ejemplo, mientras Platón ya veía la justicia como una forma ideal inmutable, Aristóteles la consideraba en función de la virtud y el equilibrio en la vida de la polis. Esta interacción dialéctica entre el idealismo y el realismo marcó el inicio de una larga tradición de debate filosófico en Occidente. El método dialéctico y la búsqueda del conocimiento. Una de las características más destacadas de la obra de Platón es su utilización del diálogo como forma literaria y método pedagógico. El método dialéctico, que consistía en la contrastación de opiniones y preguntas incisivas, permitía desentrañar la esencia de los conceptos a través de un proceso de interrogación constante. Para Platón, el diálogo era la vía privilegiada para alcanzar el conocimiento, ya que obligaba a los interlocutores a cuestionar sus presupuestos y a examinar las implicaciones de sus ideas. En Menón, Platón introduce la noción de anamnesis, según la cual el aprendizaje no es tanto la adquisición de nueva información, sino la reminiscencia del conocimiento que el alma ha poseído de manera innata. Este principio es un pilar central de su filosofía, pues asume que la verdad está latente en el ser humano y que, mediante el ejercicio correcto del pensamiento, se puede llegar a recordarla. En palabras del propio Sócrates, el alma domina las artes de la rememoración, y cada vez que despertamos de la ignorancia, recordamos lo que siempre fue nuestro. Esta idea, a pesar de haber sido interpretada de múltiples maneras, ha impulsado a generaciones de filósofos a indagar en la naturaleza del conocimiento y la memoria. La influencia en la ética y la moral. La filosofía de Platón también incide de manera notable en el campo de la ética y la moral. Según él, la vida virtuosa se alcanza a través del cultivo de la razón y la contemplación del bien. La justicia, la templanza y el coraje son virtudes que deben ser cultivadas en el alma para alcanzar la armonía tanto individual como colectiva. En Gorgias, Platón pone en discusión las implicaciones éticas del poder retórico, advirtiendo sobre los peligros de una persuasión que no se funda en el conocimiento verdadero. A través del diálogo se puede apreciar que la moral no debe ser un producto de convenciones sociales, sino una consecuencia natural de la contemplación de la verdad. La famosa frase "el mal es alentado por aquellos que se enamoran de la apariencia, en lugar de la realidad", resuena con fuerza en este contexto, recordándonos que la verdadera virtud se encuentra en aprender a discernir entre lo ilusorio y lo real. Platón y la trascendencia del arte. El pensamiento platónico no se limitó al ámbito de la política y la ética, sino que también abordó la naturaleza del arte y la representación estética. Para Platón, las obras artísticas eran, en esencia, imitaciones miméticas del mundo sensible y, por tanto, distantes del ideal de perfección que caracteriza al mundo de las formas. Esta crítica, profundamente expuesta en La República, se centra en la posibilidad de que el arte pueda enturbiar la percepción de la verdad y llevar a la confusión moral. No obstante, Platón también reconocía la capacidad del arte para inspirar y elevar el alma, siempre y cuando se orientase hacia la contemplación de lo sublime. Así, aunque criticaba el exceso de imitación y la dependencia de la emoción en la creación artística, dejaba entrever que el arte, cuando se ejerce con moderación y con una intención ética, podía ser un vehículo para la elevación espiritual del individuo. Contribuciones metafísicas y epistemológicas. Uno de los aspectos más revolucionarios de la filosofía platónica es su indagación sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. En sus diálogos se dibuja claramente la distinción entre el mundo sensible, cambiante y efímero, y el mundo de las formas, eterno, inmutable y perfecto. Este dualismo no solo explica la diversidad del universo, sino que también fundamenta la noción de que el conocimiento verdadero se alcanza únicamente mediante la contemplación de lo eterno. En Parménides y el Sofista, Platón profundiza en la problemática de la definición del ser, la causa y la identidad. Estos diálogos abren un campo de discusión en el que se interrogan conceptos aparentemente opuestos y se intenta reconciliarlos en una síntesis que permita avanzar en el conocimiento de la realidad. Una cita representativa de esta búsqueda es: el alma, en su deseo insaciable de comprensión, se ve inevitablemente conducida a la contemplación de aquello que es eterno. Esta afirmación no solo ejemplifica la convicción platónica sobre la trascendencia del alma, sino que también invita a repensar la naturaleza misma del saber. El legado filosófico y su recepción a lo largo del tiempo. La influencia de Platón se ha extendido mucho más allá de su tiempo.
Durante la Edad Media, su obra fue rescatada y reinterpretada por filósofos y teólogos cristianos y musulmanes, quienes encontraron en sus diálogos una fuente incomparable de sabiduría. Filósofos como Santo Tomás de Aquino y Averroes dialogaron, directa o indirectamente, con las ideas platónicas, integrándolas con la cosmovisión de sus respectivas épocas. En el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos clásicos propició una nueva ola de interés en la obra de Platón, la cual se convirtió en un referente para artistas, escritores y pensadores de la época. El humano renacentista, ávido de conocimiento y de la búsqueda de la verdad, halló en Platón un ideal que combinaba la aspiración estética con la reflexión ética y política. Incluso en la modernidad, la influencia platónica se hace sentir en campos tan dispares como la psicología, la educación y la ciencia, demostrando la universalidad y la vigencia de su pensamiento. En la contemporaneidad, el estudio de Platón no se limita a los dominios de la filosofía clásica. La teoría de las formas ha suscitado debates en disciplinas tan variadas como la teoría del conocimiento, la metafísica y la teoría de la mente. La persistencia de sus diálogos en el currículo de las universidades y en la cultura popular es testimonio de la profundidad y la atemporalidad de sus ideas. Aspectos personales y el carácter del pensador. Aunque la figura de Platón está inextricablemente vinculada a su legado filosófico, resulta igualmente enriquecedor ahondar en algunos aspectos personales que marcaron su vida. Se sabe que su carácter fue moldeado tanto por sus orígenes aristocráticos como por la experiencia transformadora de convivir con Sócrates. Este dualismo, la herencia de la nobleza y la influencia del pensamiento crítico, se refleja en la fortaleza de sus convicciones y en la pasión con que abordó la filosofía. Se cuenta que desde muy joven, Platón contempló la posibilidad de que la educación pudiera transformar la vida humana, liberándola de las cadenas de la ignorancia y la superstición. Este fervor por la verdad y el saber es perceptible en sus escritos, donde la dialéctica se erige no simplemente como un método académico, sino como un camino existencial hacia la realización del ser. En una ocasión, en uno de sus diálogos se lee: «El alma que conoce la verdad no puede sino aspirar a la virtud». Estas palabras, que han resonado a lo largo de la historia, encapsulan la visión humanista y profundamente optimista de Platón sobre el potencial del espíritu humano. El impacto en la educación y la transmisión del conocimiento. Tras su muerte en el año 347 a.C., el legado de Platón continuó permeando las instituciones educativas y las tradiciones intelectuales de Occidente. La fundación de la Academia constituyó la primera forma de educación sistemática, un modelo que se replicaría con variaciones a lo largo de la historia en instituciones comprometidas con la difusión del saber. Los métodos pedagógicos platónicos centrados en la conversación y el cuestionamiento constante siguen inspirando a docentes y estudiantes en la actualidad. La insistencia en la importancia del diálogo abierto y la autorreflexión ha marcado un precedente que se extiende hasta la formación moderna. La educación para Platón no era la acumulación de datos, sino un proceso dinámico de transformación personal, donde el alumno se convierta en un participante activo en la búsqueda del conocimiento. Esta concepción holística de la educación ha generado innumerables debates y se ha convertido en un pilar de la pedagogía contemporánea. La integración de lo político y lo espiritual. Uno de los rasgos más intrigantes de la filosofía platónica es la forma en que integra lo político con lo espiritual. Para él, la estructura ideal de la sociedad no podía estar divorciada del orden interior del alma, puesto que la justicia en la ciudad era un reflejo de la armonía interna del individuo. Esta interconexión se plasma en la organización de la polis ideal que propone en La República, donde cada ciudadano desempeña un rol acorde a su naturaleza, contribuyendo así a la creación de un orden basado en la virtud. En este marco, el filósofo rey no es solamente un gobernante, sino un ser que ha alcanzado el nivel supremo de autoconocimiento y compromiso ético. La ciudad, según Platón, debe ser el reflejo de la armonía del cosmos, donde lo político y lo espiritual se funden en un todo coherente. En palabras del propio Platón, la verdadera política nace del reconocimiento de que el orden interno del alma es la fuente última de la justicia exterior. Esta visión integradora sigue despertando el interés de quienes estudian la relación entre ética y poder. Relevancia contemporánea y aplicaciones modernas. En la época actual, la obra de Platón sigue siendo objeto de estudio y debate en áreas tan diversas como la filosofía, la política, la educación y la psicología. La teoría de las formas, por ejemplo, ha estimulado investigaciones en el campo de la fenomenología y la ontología, mientras que sus diálogos ofrecen un enfoque pedagógico que fomenta la reflexión crítica y el debate en el aula.
El legado platónico ha inspirado también el arte y la literatura moderna, donde la búsqueda de la verdad y la representación de la dualidad entre apariencia y realidad continúan siendo temas recurrentes. Documentales, novelas y producciones teatrales encuentran en Platón un referente inagotable para explorar la condición humana y los dilemas éticos que persisten en todas las épocas. El diálogo interno, reflexiones sobre lo humano y lo divino. No es menor el hecho de que Platón, a través de sus diálogos, nos invita a una introspección constante. El diálogo no fue concebido solo como un instrumento de enseñanza, sino como una forma de conexión profunda entre el ser humano y el universo. Esta inherente dualidad, en la que la experiencia íntima del hombre se entrelaza con el descubrimiento de una realidad trascendental y universal, es uno de los aspectos más cautivadores de su obra. Los diálogos platónicos nos confrontan con la idea de que la verdad no es un hecho estático ni un conocimiento definitivo, sino un proceso dinámico y siempre en construcción. La insistencia en que la dialéctica es el camino que libera al alma de la ignorancia nos invita a adoptar una postura activa, crítica y sobre todo, esperanzada frente a las incertidumbres propias de la existencia. Reflexiones finales y el camino hacia la sabiduría. La biografía de Platón y el desarrollo de su filosofía constituyen un viaje apasionante a través del tiempo, en el que se entrelazan la búsqueda del saber, el compromiso ético y la aspiración de una vida plena. Desde sus inicios en una Atenas en ebullición cultural hasta la creación de la academia y la plasmación en sus diálogos, Platón nos legó una visión del mundo en la que la verdad, la belleza y la justicia se erigen como ideales inquebrantables. El testimonio de su vida y pensamiento nos recuerda que el camino hacia la sabiduría es un viaje permanente, lleno de preguntas y desafíos, pero también de descubrimientos y momentos de luminosa claridad. Así como el prisionero de la caverna debe liberarse y contemplar el sol, cada uno de nosotros está llamado a superar los límites de la ignorancia y a buscar, con valentía y pasión, la luz del conocimiento. Conclusión. En conclusión, Platón no fue simplemente un filósofo medieval, sino un pensador visionario cuyo legado sigue resonando en toda la tradición intelectual occidental. Su vida, marcada por la influencia de Sócrates, la fundación de la academia y la creación de diálogos que han dado forma a la filosofía hasta nuestros días, representa un faro de luz en la historia del pensamiento. Su teoría de las formas, su método dialéctico y su insistencia en la importancia de la educación y la virtud conforman un sistema de ideas que invita a la reflexión, a la crítica y al constante cuestionamiento de la realidad. Como hemos visto, su legado es un llamado permanente a no conformarse con las sombras del conocimiento, sino a alcanzar, a través del diálogo y la introspección, la claridad de las ideas eternas. Las palabras extraídas de sus diálogos continúan inspirando a generaciones, demostrando que en cada discusión, en cada cuestionamiento, la esencia de la verdad se revela de manera sutil pero poderosa. Platón nos enseña que la búsqueda del bien, de lo justo y de lo verdadero es, en última instancia, una empresa que trasciende el tiempo y la existencia misma. La esencia de Platón reside en su inquebrantable fe en que el conocimiento, aun en medio de la imperfección del mundo sensible, puede elevarnos a una comprensión más profunda y verdadera de la realidad. Así, en cada diálogo, en cada debate y en cada reflexión, la figura de Platón se revela como un eterno maestro, un guía que nos invita a explorar la complejidad del universo interior y exterior en nuestra incesante búsqueda de sabiduría. Hoy, mientras nos sumergimos en la riqueza de sus textos y en la profundidad de sus ideas, comprendemos la trascendencia de sus enseñanzas. La vida de Platón, marcada por sus encuentros y desencuentros, por la búsqueda incansable de la verdad y por la creación de un legado que ha iluminado el camino intelectual de la humanidad, es una invitación a transformar nuestra manera de ver el mundo y a comprometer nuestras vidas en la noble tarea de alcanzar la sabiduría. En definitiva, Platón nos dejó un mensaje perenne: la educación y el conocimiento no son caminos que se recorren pasivamente, sino dinámicas travesías de confrontación, diálogo y transformación interior. Su filosofía aún hoy resuena como un llamado a descubrir no solo la verdad que se oculta en lo abstracto, sino la luz que cada uno de nosotros puede encontrar en el interior de su propia alma. Epílogo. Al concluir este recorrido biográfico y filosófico, es fundamental recalcar cómo Platón, nacido en el 427 a.C. y habiendo dejado este mundo en el 347 a.C., supo tejer con sus palabras y argumentos una red de pensamiento que ha logrado perdurar a lo largo de milenios.
Sus enseñanzas sobre la inmortalidad del alma, la existencia de un ámbito de las formas perfectas y la imprescindible relación entre el individuo y la comunidad siguen siendo una fuente inagotable de inspiración para quienes buscan, hoy tanto como en aquella época, encontrar sentido y dirección en un mundo en constante transformación. Al escuchar estas palabras, el oyente es invitado a reflexionar sobre las grandes preguntas de la existencia y a reconocer que, desde los albores del pensamiento, la búsqueda por entender nuestros orígenes, el bien y la verdad sigue siendo una de las más nobles misiones del ser humano. Las citas textuales extraídas de los diálogos platónicos no son meras palabras, sino testimonios vivos de un saber que no conoce fronteras y que sigue iluminando la senda de la sabiduría. En nuestras vidas contemporáneas, en las que la tecnología, la ciencia y la cultura parecen avanzar a ritmos vertiginosos, el legado de Platón se erige como un recordatorio de la importancia de la reflexión y la contemplación. Es en el fondo una invitación sincera a no perder de vista lo que realmente define la humanidad, la capacidad de cuestionar, de dialogar y, sobre todo, de amar el conocimiento. Este audiolibro, dedicado a desentrañar la vida y el pensamiento de Platón, tiene la firme intención de acercar al oyente a un mundo filosófico que, aunque forjado en siglos pasados, sigue teniendo una relevancia inmensa en el presente. Al adentrarse en la figura de Platón, cada uno puede encontrar en sus enseñanzas una brújula que orienta hacia la búsqueda del bien, de la verdad y de la plenitud del ser. Así, al recordar que el alma que conoce la verdad no puede sino aspirar a la virtud, cerramos este recorrido con una invitación: que cada uno de nosotros, al escuchar estas palabras, se sume a la misión inacabable del conocimiento, dejando que la luz del saber ilumine nuestro camino y transforme, de manera sutil y profunda, la realidad en la que vivimos. La vida de Platón y su filosofía son, en resumen, un puente entre lo humano y lo divino, entre lo transitorio y lo eterno. Su mensaje, impregnado de la convicción de que el conocimiento es la herramienta por excelencia para alcanzar la libertad, nos insta a seguir explorando, cuestionando y creciendo. En tiempos de incertidumbre y cambio, la voz de Platón resuena con la misma fuerza y relevancia de antaño, recordándonos que la verdadera sabiduría se alcanza cuando se alinea el espíritu con la búsqueda incesante de la verdad. Por ello, el legado de Platón se erige no solo como un monumento al pensamiento clásico, sino como una fuente inagotable de inspiración para generaciones futuras. Y así, mientras el eco de sus diálogos sigue retumbando en las aulas y en los corazones de aquellos que se atreven a soñar y a cuestionar, la figura del gran filósofo permanece como testigo eterno de la capacidad humana para alcanzar la luz, aun cuando nuestra existencia se vea sumida en la sombra de la incertidumbre. En definitiva, la obra de Platón, que abarca desde las complejas metáforas de la República hasta los diálogos íntimos de Fedón y Menón, se presenta como un compendio de preguntas y respuestas que atraviesan las barreras del tiempo. Su vida, desde el 427 a.C. hasta el 347 a.C., es la crónica de un hombre que supo transformar la adversidad en sabiduría y el diálogo en una herramienta inmortal de conocimiento. Así, al concluir este extenso recorrido, queda en claro que Platón no fue simplemente un pensador de su tiempo, sino que su legado resuena aún en el presente, iluminando la senda de la búsqueda filosófica y reafirmando que, en cada diálogo y en cada reflexión, se esconde la promesa de un futuro más iluminado y justo.